Para la clase de hoy vamos a hablar acerca del teclado y quiero que estén muy atentos y presten mucha atención, ya que aunque es un sistema en el cual no tiene una serie de circuitos que lo controlan, en este caso el BlackBerry 93, 20 y 92, 20, quiero que estén muy atentos, ya que se desenlaza una serie de líneas en las cuales tenemos que aprender a dónde llegan y qué opciones tenemos para reparar. Entonces vamos a empezar a hablar de la línea KO o línea de salida, que son todas las teclas que tienen que ver con el orillo de afuera. Los teclados están manejados por dos líneas, la KO y la K-in. La K-in es la que está adentro y la KO es la que está afuera en este teléfono. En este caso la KO es la que trae el voltaje desde el procesador y la K-in es la que lo lleva de nuevo al procesador. Cuando se oprime la tecla sobre él, hace las veces de un interruptor, cierra el circuito y el voltaje circula por la línea del medio. Entonces vamos a comenzar hablando por la línea KO y vamos a ver aquí el plano general de cómo nos indica. Cada color es una serie de teclas. ¿Qué significa eso? Que la línea amarilla controla la W, la Q, la tecla AL, la tecla 0, la tecla espacio y la tecla SIM, y que todas ellas deben dar continuidad por la parte de afuera, por la parte de la línea KO, que es el borde de afuera. Todas ellas deben dar continuidad. En algún caso que alguna de ellas no diera continuidad, quiere decir que o se desprendió de su compañera o el circuito que la controla está funcionando de una manera incorrecta. Ninguna tecla KO y tampoco ninguna tecla K-in, que vamos a hablar más adelante, puede dar continuidad a tierra. Si en algún caso llegara a dar continuidad a tierra, quiere decir que hay un corto, o ya sea bien en este diodo, supresión de cargas electrostáticas. Son cargas que se acumulan en el aire, en dispositivos móviles, en dispositivos electrónicos. Se dice también que hay en el aire hay cargas electrostáticas. Entonces todo circuito debe cumplir con unas normas en las cuales le exige que todo dispositivo tiene que tener unos diodos ESD, que son los que suprimen esas cargas y las envían a tierra. Estos diodos que vemos acá hacen esa función, y una línea que trae por dentro va a tierra y cada circuito llega a ella con su línea, para que en una eventualidad de una carga electrostática, entonces el teléfono la pueda enviar a tierra y esa carga no entre al procesador y pueda dañar el procesador o la línea que está soldada, dependiendo de esas teclas. Cada serie de teclas es la línea que la hace funcionar. Por ejemplo, las que hablábamos hacen funcionar por la parte de afuera. Recordemos que tienen una parte exterior y una parte interior. Entonces la parte de afuera que hace funcionar esas teclas que le mencioné es la que está de amarillo. La tecla E, S, D, Z, X y chip izquierdo, entonces funcionan con la tecla azul, con las líneas marcadas de azul, y la tecla P. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada tecla lleva una línea, y que cuando falla una tecla tienen que fallar las líneas o todas las teclas que están colgadas a esa línea. Digamos, si falló la tecla P, la E, la D, la S, la Z, la X y chip, yo ya sé con el plano que esas teclas llegan a este diodo en esta punta de acá, a este punto señalado con azul. Voy a revisar si está sulfatado, le hago limpieza, y si el diodo está en corto, yo lo voy a poder quitar y el teléfono, si era por esa falla, va a funcionar. Sin embargo, es conveniente que este diodo esté ahí
ya que es el que va a proteger al procesador en caso tal de que haya una carga electrostática o una tensión de voltaje, porque si se llegara a humedecer el teclado, cada línea esta lleva un voltaje y se puede formar un corto que no sería capaz de retener y se iría todo hacia el procesador. Estos diodos están para eso, para enviar ese voltaje a tierra. Todas las teclas están controladas en su línea por estos diodos y dependen solo del procesador. Todas las líneas entran, salen y todas las líneas vuelven y entran al procesador. No hay ningún otro dispositivo que las haga funcionar. Ya vamos a conocer más adelante cada línea por separado, qué función tiene y a dónde más hace continuidad. Entonces, cada línea que usted vea en rojo, regresar, menú, llamar y la tecla A, son compañeras. Cada una de ellas debe tener continuidad por la parte de arriba. Este plano me ayuda a identificar de una qué puede ser. Yo tengo un problema que cuando no me funciona la tecla U, la Y, la H, la J, la B, la N y la Enter, entonces yo ya sé que es una línea completa, debe pasar algo mínimo, o está yendo a corto, se está yendo a tierra, o hay alguna partícula de mugre ahí o de humedad y me está haciendo bloquear ese circuito. Ahora tienen que estar muy atentos porque mire, aquí vemos este punto significa la tecla Key in, la línea Key in. Este punto de afuera significa la línea Key out, pero este bordecito que alcanzan a ver acá, este borde es tierra. Entonces está tan cerca de la tecla que si la tecla me queda un poquito corrida, va a ser continuidad con tierra, con masa, y toda esa línea va a fallar. Inclusive puede llegar a pasar el caso de que cuando oprime una tecla se oprimen dos o tres. Más adelante vamos a ver en práctica cuando eso ocurre. Esa es la línea que cada una de ellas entra al procesador. Como vemos acá, desde el procesador se desprenden a sus colores, la amarilla al amarillo, la roja al rojo, el azul al azul, y así sucesivamente. Cada línea sale desde el procesador y está colgada a este diodo. En este caso es este diodo que está a nuestra izquierda el que controla la línea KO. Ahora la línea KIN, que es esta, las teclas de adentro, igualmente mantienen una serie no igual a la KO. Aquí ya cambia y es diferente. Entonces vamos a explicar algo acá. Si la Q no me funciona, hay dos líneas que la hacen funcionar. Está la línea amarilla y sus compañeras, y la línea roja y sus compañeras. Entonces, si yo tengo un problema con la tecla Q, yo reviso cuáles más están fallando. Si está fallando A, Q, E, R, U y O, entonces no es la línea que maneja a AL, W, 0, espacio y sin, porque estas están bien, pero la Q deja funcionar, y la otra compañera o la KIN, la que lleva esa información al procesador, está colgada a otra línea. Entonces aquí deduzco de una, si no están funcionando estas también, entonces no es la línea KO sino la línea KIN la que está fallando. Reviso cuál de ellas está tierra, cuál de ellas está sulfatada, cuál de ellas está haciendo algún corto, y muchas veces he arreglado que la humedad se concentra aquí, el sulfato, y solo limpiándolas, porque como están tan cerca hacen corto entre ellos y no deja funcionar el teclado. Esta es la misma explicación de la que yo, pero a diferencia que es la línea adentro, también tiene sus compañeras, cada una de las que están del mismo color significa que tienen continuidad entre ellas, debe tener continuidad. Si no hay continuidad en alguna de ellas es una falla, y ya miraríamos con los planos que vienen a continuación qué podríamos hacer. Entonces,
sabemos solo está controlado por el procesador y por los diodos que suprimen las cargas electrostáticas. Continuamos. Ahora ya empezamos a observar cada línea que tiene otro arribo, en ese caso a una bobina. Entonces habíamos dicho que todas ellas deben tener continuidad, pero tienen una manera de funcionar de una manera determinada, y aquí lo vemos. Aunque todas ellas van a tener continuidad, en caso tal de que no tengan continuidad en todas sus compañeras, iríamos a revisar, y acá nos dice que debemos revisar. Esta bobina que vemos acá arriba del micrófono de abajo, el que está cerca a los pines de la batería, hace contacto a esta tecla por este lado. La tecla shift, aunque todas ellas tienen continuidad, si esta bobina faltara, la tecla shift se desconectaría de las demás y solo funcionarían las que están arriba por el lado de la bobina. Si yo tengo un problema que todas funcionan pero la tecla shift no funciona, fue porque esta bobina se dañó, o no está en su lugar, o se arrancó de su lugar. Simplemente haría un jumper, un puente sobre ella, y la tecla volvería a funcionar. El resto de teclas P, E, D, S, Z, X hacen continuidad por la parte superior de la bobina y llegan al diodo rectificador o diodo supresor. Esa es la tecla, la línea que se llama KO2. Esa línea es la que tiene que ver con este funcionamiento. Si tengo cualquier problema con una de las teclas, por eso el gráfico es muy claro, tiene cada uno su nombre. Y si yo tengo una falla, si es una secuencia, ya sé cuál puede ser la falla y a dónde la voy a ir a buscar. Aquí vemos entonces la línea KO3, que es RT, FG, CB y shift derecho. Como mostré a continuación, la tecla shift derecha hace continuidad a esta bobina que se ve acá por este sector, y el otro sector se comunica con la parte de este lado de la bobina y tienen continuidad entre ellas. Entonces, si esta bobina faltara, la tecla shift derecha no funcionaría porque se desconectaría de las demás. Recordemos que las bobinas permiten continuidad directa de un lado a otro, lo que no hacen las resistencias de alto valor cuando ya pasan de 1K o superior. Entonces aquí vemos que esta bobina permite que la línea viaje por acá por dentro y se comunique con su compañera, queriendo decir lo mismo que si tengo una falla con estas teclas, ya sé que tengo que revisar esta línea a ver si no está soldada, a ver si en otro lado hicieron un corto tratando de soldar o resoldar ese diodo, o mirando a ver si alguien intentó puentear esto con otra cosa pensando que era de señal. Y en este plano es igual para la 9220 y la 9320. Tiene los circuitos ubicados en la misma posición, los que están comprometidos con el teclado. Continuamos. La tecla que estábamos hablando ahorita, la KO, la tecla Q, W, AL, 0 y SIN hacen continuidad con esta bobina que está en este sector. Recordemos que toda bobina tendrá que tener continuidad. Si yo pruebo la bobina y no tiene continuidad, puesto mi multímetro en la escala de medición de continuidad o de diodos, o la que tiene el símbolo, y no me marca continuidad, tampoco esta tecla tendría continuidad con SIN. Entonces, si tengo una falla de solo espacio, esta bobina estará fallando, se desprendió por un golpe y no va a funcionar con sus compañeras.
Esto también sirve como un rectificador o como ayudar en caso tal de que se genere un corto. Esa bobina se estallaría y el circuito protegería las demás líneas. Ya hemos entendido que entonces este diodo por la primera punta de acá tendría continuidad con este circuito. Y ahora, para terminar, la línea de la Keyough o la línea de salida, y acá es donde quiero explicar cuando hablamos de acerca del trapad, que la línea Keyough en su línea 5, cada línea tiene un nombre, entonces tiene continuidad en la A, la de llamar, la de menú y la tecla regresar en esta resistencia 1K, que tiene que ver también con el funcionamiento de la tecla OK. Entonces, si el trapad llega a estar en un caso en corto o que se haya sulfatado la tecla OK, estas teclas también pueden que no funcionen y que estén en corto. Si este circuito está en corto, este diodo de acá llegara a estar en corto, me pondría en corto toda esta línea. Y recordemos que ninguna tecla puede dar continuidad a tierra. Continuamos entonces aquí con la línea Keyough 6, ya para terminar esta, y vemos que la línea Keyough 6 tiene algo especial, y es que controla 4 botones laterales. Está la tecla de desbloqueo arriba, está la tecla de BlackBerry y la tecla de cámara y la tecla de play, y vemos que cada una de ellas debe tener continuidad en la parte del centro. ¿Para qué me sirve este plano? Para medir si alguna tecla no me funciona lateral, yo probaría continuidad desde su parte central a la parte que están en los bordes donde va soldada, y si no tiene continuidad, ya sé que la tecla se dañó y la tendría que cambiar. Lo otro es que me sirve para también saber que si una de estos está en corto, todas quedarían en corto y me bloquearían el teclado. Si tengo alguna falla con una tecla de estas, ya tengo el plano, y también, así como el teclado tiene una línea Keyin y una línea Keyough, en este caso la línea Keyough es la de adentro y la Keyin sería la de afuera, que la vamos a mirar más adelante. Ningún diodo de estos puede tener humedad o sulfato porque bloquearía el teclado. Y aquí quiero explicarles algo. Cuando un teléfono se moja, estas lentejitas suele siempre pasar que acumulan humedad y hacen un corto y bloquean el teclado, lo hacen funcionar mal, lo hacen trabajar por ratos, lo hacen oprimir teclas que no queremos que se opriman, y las vamos a tener presente. Las vamos a poder levantar la cintica de arriba, miramos si esa tecla está sulfatada y entonces la cambiaríamos o solamente la limpiaríamos y ya tendríamos solución. Esa sería entonces toda la explicación de la línea Keyough, y debemos de tener presente todo esto. Aquí está entonces la tecla de volumen y la tecla de bajar volumen, y estas teclas, a diferencia de las otras, van directamente al procesador y no tienen continuidad con ninguna otra, sino que son únicas. La tecla de subir volumen hace continuar esta resistencia de 1 kiloohmios y pasa directamente al procesador, queriendo decir que si no la puedo arreglar hasta acá, ya no tendría solución. Igual la tecla de bajar volumen también va controlada por una resistencia de 1K y un diodo que tiene a este lado, y de ahí pasa directamente al procesador, dándonos la misma opción. Si no podemos arreglarla, no tendríamos nunca solución. Si una tecla de estas está en corto, porque una de ellas va a tierra, este otro borde va a tierra y este otro borde a tierra, si ella tiene sulfato, bloquearía automáticamente todo el teclado y no lograríamos que funcionara hasta que no limpiemos ese botón o esa lentejita para que desbloquee el teclado. Tenemos que tener todas esas cosas presentes para nosotros saber cuándo vamos a arreglarlas. Y ahora entonces hablemos ya de la línea, cada una de las líneas individuales de las teclas Keyin
o teclas de entrada. Entonces vamos a ver que es igual. Si tenemos una serie de teclas que está fallando, yo abro mi plano, abro mi correo, reviso las fotos, los diagramas donde los he guardado y reviso qué continuidad es la que está fallando. Yo tengo una específica falla, digamos, tengo la tecla W, S, G, H y L. De una yo miro y es una secuencia. Cuando ya yo me llega un teléfono y me muestra 6, 7 teclas malas, yo ya sé que es una secuencia. Abro mi plano, reviso el diagrama y entonces empiezo a probar continuidad de aquí a acá, de aquí a acá, mirar qué circuito está fallando. Si una tecla esta me marca continuidad con la otra compañera, o me marca continuidad con otra tecla que no tiene su mismo color, algo está pasando, algún circuito se unió, algo de estaño caería cerca a otro circuito que tiene que ver con algún circuito está en corto, y en esta línea tenemos presente que hay una línea que alimenta la parte key del trackpad de la tecla OK. Recuerden que la tecla OK no es un sensor, sino que es una pulsación normal como las demás teclas. Por eso tiene una línea controlada y una resistencia 1K que está ahí en ese circuito. Ya sabemos, si el teclado tiene la tecla oprimida en corto, tampoco me van a funcionar estas, o cuando oprimo una tecla se van a oprimir 2 o 3. También tiene un diodo supresor de cargas electrostáticas. Aquí lo vemos también. Ya es el del lado derecho el que tiene todas esas conexiones. Cuando expliqué lo del lado de este izquierdo, vimos que 2 contactos estaban sin color, y es porque no tienen conexión a ningún lado. No se vayan a preocupar por los circuitos que no le encuentren continuidad a ningún lado. Nunca le van a encontrar continuidad porque no tienen teclas a las cuales suprimir en caso de una descarga. Aquí vemos que los colores son muy fáciles de identificar, los planos son muy fáciles de entender. Cada tecla tiene su compañera. ¿Qué quiere decir? Se me dañó la tecla H y todas las otras teclas están funcionando. Las demás están funcionando normal, solo la H no me funciona. Yo pruebo continuidad de la G a la H, y si no hay, hago un puente de aquí a esta. Pongo cinta aquí abajo, mando un cable por arriba, vuelvo y coloco cinta por arriba, porque no me puede hacer contacto el cable que jumpié con las líneas de abajo. Recordemos, la línea esta es la KYO, esta que está acá, y este bordecito que vemos es casi que una trampa que inventó el fabricante, porque si está un poquito corrido ya el teléfono tendría que fallar. Si cualquier humedad o sudor, este teléfono es menos tolerante que cualquier otro BlackBerry, porque tiene una línea a escasos milímetros de tierra. Quiere decir que este voltaje de una se va a tierra y la tecla no funcionaría. Para los circuitos a veces es conveniente, pero también cualquier error en una acomodada de una tecla tiene que ser muy preciso, porque si se queda un poco corrida el teléfono haría corto. Entonces esta sería la línea KEYIN 0, se llama así esa línea que lleva esas teclas en funcionamiento. Aquí vemos la tecla KEYIN, la línea KEYIN 2, y estas líneas también, como las que estamos viendo ahora, entonces tienen un funcionamiento, y aquí llevan agregadas ya unas teclas laterales. Ya miramos en la línea KEYO que habían cuatro teclas laterales que eran controladas por una sola línea, y que la tecla de subir y bajar volumen iban directamente al procesador. No, si una línea de volumen está en corto, no tiene que ver nada con esto. Tal vez se subiría el volumen, pero las demás teclas del trackpad estarían libres. Lo que no pasaría si una tecla de estas queda pegada, queda por corto haciendo una pulsación, bloquearía el teclado que tiene que ver con ella. Aquí vemos que entonces esta línea
de llamar la F, la J y la K están controladas por este punto del circuito del diodo, que si llega a estar en corto sulfatado me bloquearía todas esas teclas que tenga. También el diodo en ningún punto debe dar continuidad a tierra, ahorita lo veremos en práctica. Estas líneas están de la siguiente manera: llamar F, J y H están por la línea superior de la boina por este lado, y el otro punto de la boina está la 0 y la chip. Si tengo un problema con 0 y chip, no me funcionan y no tienen continuidad con sus compañeras, es porque esta boina se arrancó, se dañó, no está en su lugar o está deteriorada y no está teniendo continuidad. Estas teclas no funcionarían. Si esta tecla, la tecla de BlackBerry Messenger, una tecla lateral que está cerca al conector del cargador, está sulfatada, bloquearía también cualquiera de estas. Entonces ya estamos adquiriendo un conocimiento real de cómo funciona cada tecla. Tiene una resistencia a 1 kiloohmios y debe estar esa resistencia ahí para que pueda funcionar estas teclas. Y de igual manera esta línea, la tecla IN3, ahí vemos, igual tiene su explicación. Cada uno tiene su boina. Si la tecla 0 deja de funcionar fue porque se dañó esta boina y dejó de tener continuidad con sus compañeras. Si acá hay humedad y se sulfata esto, ese teclado quedaría en corto, no funcionaría, se oprimiría con otras teclas. Cada uno llega a su diodo, y en este caso entonces está esta tecla. Ya esta es la tecla, está en el medio, la de subir y la de bajar volumen es esta, la de menú, la de play y la de pause, y está igualmente controlada. A este borde llega a la resistencia. Entonces si esta tecla no funciona y las demás funcionan, es porque el diodo está en corto, está sulfatado y está enviando la pulsación a tierra, o la resistencia 1K está dañada y no está midiendo ese ohmiaje que debe estar en esa línea. Así entonces revisaríamos cada una de las líneas con cada plano, de los cuales le estamos mostrando. Acá también indica a dónde llegan estas líneas, a esta boina, y a dónde entonces tendría continuidad. Y también entonces acá ya vemos la tecla cámara, que es la que está cerca al trackpad, al conector. De igual manera tiene un diodo y una resistencia de 1 kiloohmios, y vemos que hace continuidad en la parte de afuera del botón de lateral. Si yo pruebo y hasta acá hay continuidad, pero al botón no hay, el botón está malo, y este plano también me serviría para saber cuando un botón está malo y no está haciendo continuidad. Si yo pruebo continuidad desde el botón a la parte de atrás y no hay, quiere decir que se dañó, se sulfató, se deterioró por dentro, se destrozó su línea interna y no está llevando esa continuidad. Lo cambiaría, o si soy capaz le hago un puente desde afuera hasta el bordecito de la línea, que también se puede hacer. Cada uno de ellos llega a este punto específico. Aquí entonces ya vemos entonces la línea que IN5, y esta línea ya no tiene separación de las contactos, todos están unidos entre sí y no hay una boina que separe alguna tecla de la otra, todas están enlazadas a la misma manera. Y lo único que entonces también controlan a la tecla de bloqueo, la de arriba, y tiene controlada una resistencia a 1 kiloohmios. Ya sabemos medir resistencias, ya sabemos que ningún diodo puede dar a tierra por ambos lados, solo tiene un borde colgado a tierra. También sabemos que ninguna tecla puede tener continuidad entre sí, ni a esta con esta de tener continuidad, ni ninguna a tierra, porque hay algo que estaría pasando y yo investigaría qué sería la falla. Porque resulta que si ustedes me preguntan y me envían un correo: señor Carlos, la tecla X no me funciona,
le puede ser una cantidad de cosas, que la resistencia esté en corto, que el diodo esté en corto, que este botón lateral el teléfono se mojó, le entró sudar y esté en corto, que una tecla esté corrida y esté haciendo contacto a tierra, que el diodo se sulfató y está mal soldado, lo intentaron resoldar y hicieron fue corto con estaño. Usted con estos planos y con la explicación tendría cómo actuar frente a una de esas situaciones. Aquí vemos la tecla Key 6 y esta tecla entonces tiene algo particular que hasta el momento no lo hayamos visto. Lo normal es que llegan al diodo supresor de tensiones de carga electrostática, pero 3 de ellas van a una resistencia de 4.7K. Todas ellas llegan a este borde y al otro borde llega la tecla chip derecho. Ya estamos mirando que hemos escuchado chip derecho, chip izquierdo en ambas líneas, porque hay una línea que va adentro y otra que va afuera. Esta resistencia la podría confundir cualquiera con una resistencia de señal, intentaría hacer un puente a una de ellas y ocasionaría un corto a ese teclado, o también, como vemos aquí, un golpe puede dañar esa línea. Aquí vemos que se estaba frisurando esta OAR. Inclusive cuando me di continuidad en esta OAR había perdido la continuidad y me tocó guiarme con otra OAR. Entonces deben de tener todas esas cosas, todos esos detalles, y con estos planos y con el conocimiento que están adquiriendo poder defenderse en cualquier momento. Aquí vemos una tecla lateral. ¿Cómo la voy a poder limpiar? Voy a quitar con el bisturí, voy a cortarlo por un solo lado, le saco, trae 2 lentejitas. Voy a limpiar eso de adentro. A veces las lentejitas están negras y por eso se roban el voltaje y no deja funcionar el teclado. La limpiaría y le metería, si quiero, una sola lentejita. Las dos es para tener más presión, pero con una sola funcionaría. Esa sería entonces la explicación de ese sistema. Ahora la medición entonces de continuidad, que tiene que ver con la línea que controla la tecla chip derecho, la tecla CBFGRT, y entonces vamos a medir esta línea, que es la KO3. Primero entonces lo que vamos a hacer es que esta bobina de acá, que es la que la controla, pues le voy a hacer un pequeño puente con un cable aquí, solo para mostrarles la lectura como sería. Esto no representa ninguna solución, simplemente es para poder tener toda la libertad de mostrarles cómo funciona entonces las teclas. Aquí vemos entonces que el plano nos ha indicado, puesto nuestro multímetro en la escala de continuidad. Ya recuerdan a dónde es acá, en este símbolo. Y este multímetro me ayuda mucho porque tiene sonido y tiene un LED de alerta. El plano nos indica que la tecla KO3 tiene continuidad por la parte exterior entre C, B, F, G, R, T y al diodo en este sector. Aquí vamos a mostrar entonces que tendría continuidad aquí este diodo y entre las demás teclas. Entre estas de acá, estas y estas que vemos acá. Ahora mire lo que pasa, que todas tienen que llegar a llegan a esa boina, pero ¿qué pasaría si la boina faltara? Entonces vamos a arrancarla
para que ustedes sepan qué pasa si la bobina faltara. Entonces vamos a arrancar la bobina. Arranqué la bobina y dejé soldado el cable ahí. La bobina no está y es para explicar qué pasaría en ese caso. Entonces acá vemos lo que va a continuar. Ya entonces no tiene continuidad la tecla chi derecha con C, B, F, G, R, T y el diodo. Y ellas sí tienen continuidad porque ellas hacen parte de la otra línea que entra al otro borde de la bobina. Entonces esta perdió comunicación porque la bobina está dañada, en este caso está arrancada. Si hay algún problema en esa línea, esta explicación la hago porque es la misma para las demás. Cada color que muestra el plano debe tener continuidad entre ellas, entre todas ellas, no importa el orden. Y si encuentro una falla como acá, reviso y el plano me indica que hay una bobina que tiene que ver con esa línea. Entonces la reviso, miro a ver si no está, y si no está, simplemente le puedo hacer un puente y la línea volvería a tomar continuidad y tendría que funcionar, y es lo que vamos a ver entonces a continuación. Aquí voy a mostrar entonces cómo le voy a hacer el puente. Voy a derretir estaño sobre ella. Y ahí entonces ya le he hecho ese puente. Y vamos a ver qué hay ahora. Entonces ahora, después de ese puente, vemos que volvió a tomar continuidad entre todas ellas. Ahora, ¿qué pasa con todas las líneas? Todas las líneas deben de tener continuidad como lo escribe la imagen. Si la imagen me dice que esta y estas tienen continuidad, así debería ser. Acá vemos que no hay continuidad y entonces revisaría el plano de esa tecla, buscaría entonces qué problema hay con esa tecla, y ese plano es el plano de la KO2 y me dice que tiene continuidad a una bobina que está acá arriba del micrófono. Voy a mirar y veo que no la tiene. Aquí veo que la bobina que me explica el plano no la tiene, porque con esta era la que estaba haciendo las pruebas del curso, y voy a puentearla para ver si toma continuidad. Y aquí vamos a ver si ahora sí tiene continuidad, y correctamente tiene continuidad con las líneas que marca el plano y al diodo donde debería ir. Esto no puede tener continuidad con ninguna otra tecla. Si tuviera continuidad con otra tecla, quiere decir que hay un corto y que tendría que mirar por qué está pasando eso, si es que está sulfatada alguna de ellas. Y esto era lo que les decía, esto es tierra, cualquier parte de la OAR, y no puede tener continuidad con ninguna de las dos teclas, ni con la parte de adentro ni con la parte de afuera. Y esto era lo que les decía, que este borde que vemos acá milimétrico es tierra, y cualquier error que pueda haber en esas teclas, o sulfato o humedad, me mandaría la pista a tierra. Ninguna puede tener continuidad a tierra, solo ese borde que no tiene nada que ver con el teclado, y yo debería revisar eso. Ya la tecla de apagado, como la vemos acá, la tecla de apagado
vemos que ella tiene un borde que es a tierra. Un borde que es a tierra y ese no va a tener continuidad en ningún lado sino a tierra. Y que la línea adentro, que es la que hace continuidad aquí a este diodo supresor. Y de aquí sale al procesador. Queriendo decir que yo encuentro un corto acá. Estos dos tendrían corto, digamos. La tecla no va a funcionar y yo veo que acá está bien. Ya no tengo más nada que hacer porque sería el procesador el que habría quedado en corto. Entonces ese sería el funcionamiento de cada una de estas teclas. Ninguna puede tener continuidad entre ellas. Ninguna entre la Key-in y la Key-out. Solo las compañeras que demarque el plano deben de tener continuidad. No pueden tener continuidad con tierra. No pueden tener continuidad con tierra. La única que debe tener continuidad tierra en este sector es la de apagado. Y eso sería entonces la explicación de lo que tiene que ver con las teclas. Ahora entonces vamos a explicar los voltajes que deberían de estar en una tarjeta estando alimentada y estando encendida. Entonces vamos a ver que este teléfono está aquí encendido. Vamos a mirar los voltajes. Los voltajes ya sabemos a dónde los medimos. Vamos a colocar nuestra escala en la medición de voltaje continuo, en la escala de 20, nuestras pinzas acá, la roja acá en la medición de voltaje y el puerto con que es la negra ahí. Y vamos entonces a medir esos voltajes. Cada línea debe tener entre ellos dos 1.8 cada línea. La única que tiene 2 voltios sería entonces la de encendido. Tiene un poquito más de voltaje, pero el resto todas tienen 1.8. La línea positiva siempre va a ser la de afuera. Recuerden que es la que trae el voltaje del procesador, y la de adentro sería la negativa. En este caso, en esta lectura que estamos tomando, ahí vemos, cada una tiene que tener esa lectura. Si no hay esa lectura de voltaje en alguna de ellas, el teléfono algo le está pasando. Alguna lenteja está quedando en corto, algún circuito de los que tiene que ver está en corto, y yo determinaría qué debo de hacer para poder darle solución. Ahí vemos todas las teclas. Entre ellas tiene un voltaje, pero ahora les voy a decir la verdad, cuál de ellas es la que maneja el voltaje. La que maneja el voltaje es la línea de afuera. Si coloco una pinza a tierra, digamos la negra aquí, y yo mido la de afuera, me marca voltaje 1.82, 1.83 o digamos 1.8 voltios. Pero la de adentro, mire lo que pasa, no tiene ningún voltaje, porque recuerden que es la línea Key-in y trabaja con un interruptor. Cuando la lentejita se oprime sobre ella, une los dos contactos y el voltaje que está acá se va por el Key-in, por esa línea, viaja hacia el procesador y el procesador determina por medio de voltajes cuál tecla se tocó. Recuerden que cada una está en un diagrama diferente y posición diferente. El procesador interpreta cuál fue la que oprimimos. Y miren entonces que por dentro no hay voltaje y que la línea positiva entonces sería la Key-out, la de afuera. En todas debería haber un voltaje por la parte de afuera.
la línea que no tenga ese voltaje, entonces estaría en cuestión, la revisaríamos con nuestros planos y miraríamos entonces qué pasaría. Digamos que vamos a mirar si desconectamos aquí una bobina de estas y miraríamos cuál está arriba del micrófono, creo que era la que estaba mirando ahorita. Vamos a ver qué pasa si la bobina no estuviera en este comportamiento de voltaje. Debería entonces esta tecla no marcar ningún voltaje y vamos a ver si es cierto. Vemos que no marca ningún voltaje porque la bobina se desprendió y no está comunicando este KO con las de arriba, que serían estas de acá. Aquí vemos que entonces no les está llegando ese voltaje a estas líneas de acá. Aquí vemos el comportamiento de lo que pasa cuando falta esa línea. Y ahora vamos a volverla a puentear. Bueno, vamos a ver, parece ser que se nos apagó. Sí, se nos apagó. Vamos a esperar entonces que encienda y miraremos el comportamiento. Sin embargo, ahí encendiendo ya deben de estar los voltajes, a lo que abra la apertura del software ya deben de estar esos voltajes presentes en el teclado. Vamos a esperar y ahí vemos que ya habilitó el teclado. Y entonces ahora sí vamos a ver qué pasaría con esta tecla Shift. La tecla Shift sí tiene voltaje, pero es esta la de este lado. Ahí vemos que no tiene voltaje y las demás sí tienen su voltaje, como lo explica el plan. ¿Por qué no tiene voltaje? Porque resulta que se dañó la bobina y estas perdieron comunicación, lo que es la que yo de afuera, y no está siendo alimentada por voltaje y por eso no funcionaría. ¿Cómo la solucionaría? Muy fácil, simplemente le hago un puente y ella tendría que funcionar. Vamos a hacerle un puente rápido para seguir entonces con el estudio de estos comportamientos. Un simple puente solucionaríamos la falla y ya tendría que llegarle su voltaje requerido. Eso sería el comportamiento de todas las teclas. En todas las que hemos dicho debe de haber un voltaje presente, así sean teclas normales o las teclas laterales, deben de tener el voltaje que las hace funcionar. Ese voltaje tiene que estar presente ahí para que una tecla de esas pueda funcionar sin ningún problema. Ahora entonces vamos a tratar de medir la tecla de bloqueo para medir cuánto voltaje puede tener esta tecla en esos terminales. Y ahí vemos que es igual que todas, debe tener el voltaje requerido para una tecla que es 1.8 voltios. Ahí lo vemos presente, y también debería estar presente en cualquiera de las teclas laterales para que tenga una correcta funcionamiento. Mostrarles lo que puede llegar a pasar cuando el teléfono tiene las teclas corridas o las lentejitas, y como ustedes alcanzan a observar, estas lentejas están untando no solo el borde de la KO, sino la linecita de tierra
y también muchas lo están haciendo. Si alguna tecla de estas está corrida y me han llegado muchas veces que no le han encontrado la solución y simplemente era que no se fijaron y la lentejita la tenía corrida. Aquí vemos que la D sí funciona, pero cuando marco alguna otra tecla, por ejemplo la A, no funciona la A, no funciona la Q, no funciona la E, no funciona la T. Aquí estoy oprimiendo la T, sí está saliendo, pero no está funcionando la R, la E tampoco, la W. Y muchas teclas pueden dejar de funcionar por ese problema o oprimir comandos que no son, vea. Pero simplemente es que el teclado está corrido, así sea una milésima que esté corrido, las lentejitas no van a trabajar bien, tienen que estar totalmente en su posición y que no toquen la parte negativa del teléfono. Aquí vemos que ahora sí oprimo la A y sale normal, y cualquier otra tecla que está ahorita fallando y que simplemente era esa la falla. También vamos a ver que cuando una tecla lateral esté en corto, vamos a generar una serie de cortos para conocer su comportamiento. Bueno, hemos generado un corto voluntario en esta tecla de acá de subir volumen y el teléfono sigue funcionando sin ningún problema. Todas las teclas funcionan de una manera correcta. Y aquí lo que yo les explicaba, cuando los teléfonos se mojan, les ha caído humedad o simplemente les entró por una parte el teclado, mire lo que sucede cuando hay dos teclas laterales que están en corto. Vamos a ver que el teléfono dejará de funcionar y no funcionará y no responderá a ninguna orden que le hagamos, porque esos dos voltajes se están chocando y el teléfono, el voltaje que tiene destinado para las teclas, está enviándose a tierra o está enviándose un cortocircuito al procesador y enviando muchas pulsaciones al tiempo que no es capaz de interpretar, ya que están en corto. Eso pasa muy frecuentemente y hemos reparado muchos teléfonos así. Inclusive tenemos uno de ejemplo ahorita más tarde. Tenemos este que no responde, pero que cuando le hacemos fuerza intenta dar imagen, intenta oprimir alguna función, y vamos a ver que va a ser alguna de las teclas que está en corto. A veces encontramos una y funciona, porque recuerden que necesita dos, pero otra sigue dando corto. Necesitamos entonces revisar cuáles tienen un comportamiento diferente. Recuerden que si alguna está en corto, adentro entre los dos contactos da continuidad. Y acá vemos que vea que igual como este, cuando entra en ahorro de energía, no se deja desbloquear, sino que este, como no es un corto directo, cuando deja de hacer corto intenta funcionar a veces. Ahí vemos, vea, cuando le estoy oprimiendo a los lados, queriendo decir que aquí hay alguna falla en estas teclas, y ahorita la vamos a revisar cuando terminemos esta explicación. Ahí vemos que no desbloquea, pero que apenas le quite el corto a la tecla, recuerden, eso es un corto ocasionado, ahí sí va a desbloquear y ahí lo vemos funcionando. Entonces, muchachos, tengan en cuenta esto les va a generar buenos ingresos, porque esta falla llega muy frecuentemente, que se oprimen teclas solas, que se oprimen teclas, oprime una tecla y se oprime otra. Voy a revisar que no haya corto en ningún circuito de estos, ningún diodo, que los circuitos que tienen referencia al teclado estén en su correcta posición, estén ubicados, y esa sería entonces la clase completa de las teclas. Solo nos faltaría aprender a cambiar el botón, que ya lo tenemos subido en nuestra página, en nuestro canal, y cambiar entonces un controlador de teclas, un diodo de estos. Entonces, cambiar un diodo es muy sencillo, ya saben la técnica.
Vamos a obtener primero el diodo de repuesto. Vamos a tener a mano. Vamos a usar 450 grados de calor, un nivel 6 de aire. Después que hemos quitado todo lo que se pueda deteriorar con el calor, vamos a trabajar aquí muy tranquilamente por arriba, sin necesidad de proteger nada. Lo único que tengo que tener cuidado es estar pendiente que no se me vaya a correr el circuito. Digamos que recuerden las técnicas que les he explicado. Siempre vamos a conseguir el diodo que vamos a cambiar, lo vamos a tener cerca del reemplazo, para que no tengamos que, después que soltemos esto, dejar enfriar la hora y ponernos a buscar el circuito que necesitamos, sino que lo tenemos todo a mano, y con eso evitaremos darle el calor, menos calor a la board. Ahí vemos, digamos que acá tengo ya mi diodo. Retiré el dañado y tengo mi diodo acá. Vuelvo y lo dejo en la posición, y aquí bajo de aire. Ya trabajo con 5 de aire, ya que no se me puede correr de ahí. Lo ubico en su posición, él solo intenta ajustarse, y ahí quedó ya soldado el diodo. Recordemos que sin el diodo también puede trabajar, y va a trabajar digamos sin ningún problema en cuanto al funcionamiento. Recordemos que es un diodo supresor de tensiones electrostáticas, y que lo más conveniente sería que estuviera, pero en caso tal de que usted miren que el corto se está originando por esa falla, entonces simplemente lo sacarían, y tengo teléfonos que he arreglado trabajando sin ese diodo, y pues hasta el momento no han llegado con algún problema adicional. Entonces ese sería pues todos los puntos que hay que tener para nosotros poder reparar estas fallas. Y ahí vemos entonces el circuito que está sulfatado, donde hubo tensión de voltaje, y vemos que el diodo que tiene que estar encargado en enviar esos cortos a tierra, en una de sus pistas más directamente, esta de acá que tiene que ver con la línea de apagado, tiene un corto que se originó entre tierra y ese voltaje, y eso es lo que está generando que el teclado se bloquee. Tenemos que limpiar y revisar esto. En caso tal de que el corto fuera sido tan grave que la pista se dañaría, tendríamos que tratar de pronto de limpiarlo totalmente, y si sigue el problema nos tocaría quitar el diodo, que muy probablemente, como recibió descargas eléctricas de voltaje, entonces muy probable se pudo haber dañado, y lo podríamos solucionar si no tenemos otro diodo a la mano, retirando ese diodo. El teléfono funcionaría sin ningún problema.